Una mujer ciega, encerrada en una casa de piedra en los montes de Bulgaria, pronunció una frase que hoy tiene al mundo conteniendo la respiración. Dijo que el hombre más poderoso de Rusia caería antes de que nadie pudiera prepararse para lo que vendría después. No dijo cuándo exactamente, no explicó cómo, pero describió un vacío de poder tan profundo que arrastraría consigo a naciones enteras hacia un abismo que pocos se atreven a imaginar. Y ahora, en este preciso momento de la historia, mientras tú escuchas estas palabras, cada pieza del tablero geopolítico se está moviendo exactamente en la dirección que ella advirtió. Es posible que una vidente que murió hace casi 30 años haya visto lo que los servicios de inteligencia más sofisticados del planeta no pudieron anticipar. Lo que vas a escuchar hoy no es ficción. Cada dato, cada fecha, cada nombre que mencionaré puede ser verificado, pero la forma en que se conectan entre sí es lo que debería inquietarte. Porque lo que Baba Vanga dijo sobre Vladimir Putin no fue un comentario casual ni una predicción vaga lanzada al aire para impresionar a sus visitantes, fue una advertencia específica, una advertencia que durante años fue ignorada, ridiculizada o descartada como superstición de una anciana ciega perdida en los Balcanes. Pero hoy, en pleno 2026, algo ha cambiado. Y lo que ha cambiado no es la profecía, lo que ha cambiado es la realidad. Piensa en esto un momento. En los últimos 15 meses, Vladimir Putin ha perdido a 3 de sus aliados internacionales más importantes. 3 piezas fundamentales de su tablero global han caído una tras otra, como fichas de dominó empujadas por una mano invisible. Primero cayó Bashar al-Assad en Siria, el hombre que Putin había sostenido con su ejército, con sus aviones, con su veto en el Consejo de Seguridad. Después, cayó Nicolás Maduro en Venezuela, capturado por fuerzas estadounidenses en una operación que dejó al Kremlin paralizado, incapaz de proteger a su socio en América Latina. Y ahora, apenas hace días, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, fue asesinado durante los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Teherán. 3 aliados, 3 caídas, 3 veces que Putin no pudo hacer nada. ¿Te parece coincidencia o te parece un patrón? Un analista del Centro Carnegie en Rusia, Alexander Baunov, escribió algo en su canal de Telegram que resume todo con una precisión escalofriante. Dijo: 2 veces en 2 meses Putin ha fracasado en cumplir su papel de salvador. Y lo más perturbador de esa frase es lo que viene después, porque en el caso de Jamenei, el asesino es su amigo Trump. Piensa en la magnitud de eso. El hombre que Putin necesita para negociar el fin de la guerra en Ucrania es el mismo hombre que está destruyendo, uno por uno, a todos los aliados de Rusia en el mundo. Y Putin solo puede responder con cartas de condolencias. ¿Qué nos dice eso sobre el poder real del hombre que durante 2 décadas fue considerado el estratega más temido del planeta? Pero antes de seguir, necesito que entiendas algo. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría conspirativa ni un ejercicio de especulación gratuita. Es el análisis de una profecía que fue pronunciada hace décadas, contrastada con hechos que están ocurriendo en este momento, verificables en cualquier medio de comunicación del mundo. Y la pregunta que deberías hacerte no es si Baba Vanga tenía poderes sobrenaturales o no. La pregunta real es por qué lo que dijo se parece tanto a lo que estamos viviendo. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenidos te gustan, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales. Ahora, ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Para entender la profecía sobre Putin, primero necesitas conocer a la mujer que la pronunció y su historia, por sí sola, ya es perturbadora.
Vangelia Pandeva Gushterova nació en 1911 en Strúmica, una pequeña ciudad que hoy pertenece a Macedonia del Norte, pero que entonces formaba parte del Imperio Otomano. Creció en la pobreza más absoluta. Su madre murió cuando ella era niña. Su padre fue reclutado por el ejército y la dejó al cuidado de vecinos que apenas podían alimentarla. Pero el evento que cambió su vida para siempre ocurrió cuando tenía 12 años. Un tornado la atrapó mientras caminaba por el campo, la levantó del suelo y la arrojó a cientos de metros de distancia. Cuando la encontraron, horas después, estaba cubierta de tierra y escombros. Tenía los ojos llenos de arena y polvo. Los daños fueron irreversibles. Vangelia quedó completamente ciega. Y aquí es donde la historia se vuelve extraña, porque según los testimonios de quienes la conocieron, fue después de perder la vista cuando comenzó a ver cosas que nadie más podía ver, no con los ojos del cuerpo, sino con algo que ella misma no sabía explicar. Empezó a describir eventos que aún no habían ocurrido, a dar detalles sobre personas que nunca había conocido, a hablar de guerras, de líderes, de catástrofes, con una precisión que desconcertaba a todos los que la escuchaban. La llamaron Baba Vanga, la abuela Vanga, y con el tiempo se convirtió en una de las figuras más consultadas y más controvertidas del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, soldados y generales búlgaros acudían a ella buscando información sobre el destino de sus tropas. Después de la guerra, el gobierno comunista de Bulgaria la puso bajo vigilancia, pero también la consultaba en secreto. Se estima que, a lo largo de su vida, recibió a más de 1 millón de personas en su pequeña casa de Petriș, al pie de las montañas, desde campesinos desesperados hasta políticos de alto nivel. Todos querían saber lo mismo: ¿qué viene? ¿Qué nos espera? ¿Qué no estamos viendo? Baba Vanga murió el 11 de agosto de 1996. Tenía 85 años. Pero antes de morir, dejó una serie de predicciones que, según sus seguidores y recopiladores, abarcan eventos hasta el año 5000. El problema es que nunca escribió nada. Era analfabeta. Todo lo que sabemos de sus visiones proviene de testimonios orales recogidos por familiares, asistentes y visitantes que anotaron lo que ella dijo. Esto significa que muchas de sus supuestas profecías han sido reinterpretadas, editadas y en algunos casos posiblemente distorsionadas con el paso del tiempo. Y esto es importante, porque cuando hablamos de la profecía de Baba Vanga sobre Putin, no estamos hablando de un documento sellado y fechado que se guardó en una caja fuerte esperando el momento de ser abierto. Estamos hablando de fragmentos orales transmitidos por terceros que con el paso de los años han sido conectados con eventos actuales. La pregunta entonces no es si Baba Vanga dijo exactamente tal o cual frase. La pregunta es por qué esos fragmentos, vagos como puedan ser, encajan de una manera tan inquietante con lo que el mundo está viviendo en este momento. Y ahora, entremos en la profecía que nos trajo hasta aquí. Según las interpretaciones más difundidas y retomadas por medios internacionales como The Mirror, La Nación, El Heraldo y Perfil, entre otros, Baba Vanga habría anticipado que 2026 sería un año fatal para Vladimir Putin, no solo a nivel personal, sino para la estabilidad del Kremlin y del orden mundial tal como lo conocemos. La profecía plantea 2 escenarios posibles, 2 caminos que conducen al mismo destino. El primero es la muerte del líder ruso. El segundo es un golpe de estado impulsado desde sectores internos que buscarían sacarlo del poder. En ambos casos, el resultado es el mismo: Putin fuera del Kremlin. Y lo que vendría después, según esta visión, no sería paz, sería caos. Detente un momento y piensa en lo que eso implica. Vladimir Putin lleva en el poder desde el año 1999, más de un cuarto de siglo. Ha sobrevivido a crisis económicas, sanciones internacionales, protestas internas, intentos de envenenamiento a sus opositores, una pandemia global y una guerra que lleva más de 4 años desangrando a Ucrania y a su propio ejército. Es el hombre que ha moldeado a Rusia a su imagen durante más tiempo que cualquier líder desde Stalin, y la profecía dice que en 2026 todo eso termina. ¿Te parece posible? Antes de responder, escucha lo que está pasando. Según la visión atribuida a Baba Vanga, antes de la caída de Putin el mundo entraría en un periodo de inestabilidad creciente. Rusia se vería involucrada en tensiones que irían más allá de Ucrania.
China tomaría un papel más agresivo respecto a Taiwán, y Estados Unidos estaría en el centro de múltiples conflictos simultáneos que dispersarían su atención y sus recursos militares. Ahora dime, ¿algo de eso te suena familiar? Mira lo que ha pasado solo en los primeros 2 meses de 2026. Estados Unidos bombardeó Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Luego, junto con Israel, lanzó una ofensiva masiva contra Irán que resultó en la muerte de Ali Jamenei. China respondió con sanciones a más de 20 empresas de defensa estadounidenses. Taiwán aprobó un paquete de armamento de 11.000 millones de dólares. Y Rusia, el supuesto gigante que amenazaba al mundo entero, se ha limitado a escribir cartas de protesta mientras ve cómo sus aliados caen uno tras otro. Imagina por un momento que eres un funcionario del Kremlin. Imagina que entras a una sala de crisis en Moscú y miras el mapa del mundo que tienes en la pared. Hace 2 años, ese mapa mostraba aliados en Siria, en Venezuela, en Irán, redes de influencia que tardaron décadas en construirse. Ahora imagina que miras ese mismo mapa hoy. Siria cambió de manos. Maduro está en una prisión estadounidense. Jamenei está muerto. Y tu presidente, el hombre que prometió restaurar la grandeza de Rusia, no pudo proteger a ninguno de ellos. ¿Qué sentirías? ¿Confianza? ¿O algo más parecido al vértigo de estar cayendo sin red? Lo que Baba Vanga describió no fue solo la caída de un hombre, fue la caída de una estructura, la desaparición de un equilibrio, por frágil que fuera, que mantenía ciertas fuerzas contenidas, y advirtió que cuando ese equilibrio se rompiera, las consecuencias no se limitarían a Rusia, se expandirían como ondas en el agua, alcanzando continentes que creían estar a salvo. El investigador ruso Nikita Smagin, orientalista y autor del libro Irán para Todos, ofreció una perspectiva que encaja con esto de manera escalofriante. Dijo que si imaginamos un cambio de régimen en Irán, es casi seguro que el nuevo gobierno desconfiará de Rusia o será abiertamente antirruso, simplemente porque Rusia apoyó al régimen anterior, lo patrocinó y le suministró armas que también se utilizaron para reprimir protestas internas. Esto significa que Putin no solo pierde un aliado, pierde la posibilidad de recuperar esa alianza. La puerta se cierra, y cada puerta que se cierra deja a Rusia un poco más sola. Pero hay algo más, algo que pocas personas están analizando y que conecta directamente con la profecía de Baba Vanga sobre el aislamiento progresivo del Kremlin. El corredor de transporte norte-sur, una ruta comercial que atraviesa Irán y que conecta a Rusia con los puertos del Océano Índico, se ha convertido bajo el régimen de sanciones occidentales en la única ruta de transporte segura para Moscú. Si Irán cae en el caos o cambia de régimen, esa ruta se desmorona y Rusia queda atrapada, bloqueada por el oeste debido a la guerra en Ucrania, limitada por el este debido a la dependencia de China y ahora cortada por el sur. Un cerco que no fue diseñado en un salón de guerra, sino que se fue formando pieza por pieza como si alguien hubiera descrito el tablero antes de que las fichas empezaran a moverse. Ahora, quiero que prestes atención a algo que revela la dimensión psicológica de lo que está ocurriendo, porque las profecías no solo hablan del futuro, hablan de cómo los seres humanos procesamos el poder, el miedo y la negación, y lo que está pasando con Putin en este momento es un caso de estudio sobre los tres. Durante más de 2 décadas, Putin construyó una imagen de invulnerabilidad, el hombre que montaba a caballo sin camisa en Siberia, el que miraba a los ojos a otros líderes mundiales y los hacía desviar la mirada, el estratega de ajedrez que siempre pensaba 3 movimientos por delante. Esa imagen funcionó durante mucho tiempo. Funcionó cuando anexó Crimea en 2014 y el mundo respondió con sanciones pero no con acción. Funcionó cuando intervino en Siria y cambió el curso de una guerra civil. Funcionó cuando acumuló influencia en Venezuela, en África, en el Medio Oriente, pero la imagen del poder y el poder real son cosas diferentes, y lo que 2026 está revelando es la distancia creciente entre ambos. Porque cuando tus aliados caen y tú solo puedes enviar condolencias, la imagen se agrieta. Cuando el hombre que necesitas como negociador es el mismo que está desmontando tu red de alianzas, la estrategia se desmorona.
Y cuando tu propio pueblo empieza a preguntarse si la guerra en Ucrania valió la pena mientras el mundo a tu alrededor se reconfigura sin ti, entonces el poder empieza a temblar desde adentro. Y es exactamente ahí donde apunta la segunda parte de la profecía de Baba Vanga, el golpe de Estado, la revuelta interna. No un ejército extranjero invadiendo Moscú, sino las propias estructuras del Kremlin volviéndose contra el hombre que las creó. La historia de Rusia está llena de precedentes. Los zares cayeron desde dentro, la Unión Soviética se desintegró desde dentro, y si Putin cae, según esta visión, también será desde dentro. Hay un concepto en psicología política que se llama la trampa del hombre fuerte. Se refiere al momento en que un líder autoritario ha concentrado tanto poder en su persona que se vuelve imposible para su sistema sobrevivir sin él, pero también se vuelve imposible para su sistema sostenerlo indefinidamente. Es una paradoja. Cuanto más fuerte parece el líder, más frágil se vuelve la estructura que lo rodea, porque todo depende de un solo punto, y cuando ese punto falla, no hay respaldo, no hay plan alternativo, no hay sucesor legítimo, solo hay un vacío. Putin tiene 73 años, lleva 26 en el poder, gobierna un país sumido en una guerra que no puede ganar de manera decisiva, pero tampoco puede abandonar sin perder credibilidad. Ha perdido a sus 3 aliados internacionales más importantes en poco más de un año. Su economía depende del petróleo y las sanciones occidentales siguen vigentes. Su relación con China es asimétrica, con Moscú cada vez más en el papel de socio menor, y ahora, con Irán en llamas, su única ruta comercial alternativa está en riesgo. ¿Necesita alguien tener poderes proféticos para ver hacia dónde apunta esto? ¿O basta con observar los patrones? Porque eso es lo que hacía Baba Vanga, según quienes la estudiaron sin fanatismo ni rechazo ciego. No predecía el futuro como quien lee un guión escrito de antemano. Identificaba corrientes, tendencias, fuerzas que se acumulan en silencio hasta que el peso de lo acumulado rompe la superficie. Y lo que dijo sobre Putin no fue que caería mañana o pasado mañana. Fue que las condiciones para su caída se estaban formando, lenta e inexorablemente, y que cuando llegara el momento, el mundo no estaría preparado para las consecuencias. Pensemos ahora en esas consecuencias, porque es ahí donde la profecía se vuelve verdaderamente inquietante. Baba Vanga no habló solo de la caída de un líder, habló de lo que viene después, y lo que viene después, según sus visiones, no es una transición pacífica hacia la democracia, no es un despertar del pueblo ruso que abraza la libertad, es desestabilización, fragmentación. Un periodo en el que las fuerzas contenidas por la estructura del Kremlin se liberan sin control y generan ondas que alcanzan a todo el planeta. Piensa en lo que significaría una Rusia sin Putin en términos prácticos. ¿Quién controla el arsenal nuclear más grande del mundo? ¿Quién decide sobre la guerra en Ucrania? ¿Quién negocia con China? ¿Quién mantiene a raya las facciones internas que han estado calladas durante décadas bajo el peso de un sistema autoritario? Putin no es solo un presidente, es el engranaje central de una máquina que funciona gracias a la lealtad personal, el miedo y la distribución de poder entre oligarcas, militares y servicios de inteligencia. Si ese engranaje se retira, la máquina no sigue funcionando con otro engranaje, la máquina se detiene, o peor, se descontrola. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, dijo algo tras la muerte de Jamenei que resuena con esta lógica. Dijo que la muerte del líder iraní demuestra que Rusia no es un socio confiable, incluso para aquellos que cuentan mucho con ese país, que Rusia pierde influencia a causa de su guerra insensata contra Ucrania. Ahora imagina esa frase escuchada no en Kiev, sino en Pekín, en Pyongyang, en Minsk, en cada capital que ha apostado por la alianza con Moscú. Si Rusia no puede proteger a Assad, a Maduro, a Jamenei, ¿qué garantía ofrece a nadie? ¿Qué vale una alianza con un poder que se encoge? Hay otra dimensión de la profecía que merece atención y que casi nadie menciona. Baba Vanga habló de una nueva luz en el cielo que aparecería durante un gran evento y que sería vista por todo el mundo. Sus seguidores conectaron esta visión con el paso del cometa interestelar 3I Atlas cerca de la Tierra en diciembre de 2025, un evento astronómico que efectivamente fue observado desde múltiples puntos del planeta. ¿Fue eso lo que Baba Vanga vio? No lo sabemos,
pero la coincidencia temporal con el inicio de la escalada que estamos viviendo en 2026 es como mínimo notable, porque todo se aceleró después de ese momento. Enero de 2026, captura de Maduro; febrero de 2026, bombardeo contra Irán y muerte de Jamenei; marzo de 2026, el mundo entero observa cómo Irán lanza contraataques contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico, mientras el petróleo se dispara y los mercados financieros tiemblan. Y en medio de todo eso, Putin, observando, escribiendo cartas, enviando condolencias, el hombre que durante años fue temido como el jugador más peligroso del tablero global, ahora parece un espectador sentado en la tribuna mientras otros deciden el destino del juego. Alexander Baunov, el analista del Centro Carnegie, comparó la muerte de Jamenei con el asesinato de Muammar Gaddafi en Libia en 2011, y esa comparación no es casual, porque la caída de Gaddafi marcó un antes y un después en la política de Putin. Fue ese evento el que, según muchos analistas, convenció a Putin de que Occidente no respetaba las reglas del juego internacional y que cualquier líder podía ser derrocado si no tenía la fuerza suficiente para impedirlo. Fue uno de los argumentos que Putin usó para justificar su giro hacia el enfrentamiento con Occidente. Y ahora la historia se repite, pero con una diferencia fundamental. Esta vez, Putin no tiene la fuerza para impedirlo, y el que lo hizo fue su supuesto interlocutor de paz. La trampa es perfecta. Putin necesita a Trump para negociar el fin de la guerra en Ucrania en términos favorables, pero Trump es quien está destruyendo todo lo que Putin construyó fuera de Rusia, y Putin no puede confrontar a Trump sin perder la única oportunidad que tiene de salir de Ucrania sin una derrota total. Está atrapado en un rincón del tablero donde cada movimiento disponible empeora su posición, y Baba Vanga, desde su casa de piedra en los Balcanes, describió exactamente ese tipo de estrangulamiento progresivo cuando habló de la caída de Putin, no una caída súbita, no una explosión, sino un debilitamiento gradual, implacable, que termina cuando ya no queda nada que sostener. Ahora quiero que pensemos juntos en algo más profundo, porque este video no trata solo sobre Putin ni sobre Baba Vanga, trata sobre nosotros, sobre cómo los seres humanos procesamos las señales que el mundo nos envía y sobre nuestra tendencia instintiva a ignorar aquello que nos resulta demasiado incómodo para aceptar. Hay un sesgo cognitivo llamado sesgo de normalidad. Es la tendencia del cerebro humano a asumir que las cosas seguirán siendo como han sido, que el mundo de mañana se parecerá al de hoy, que los sistemas que conocemos son permanentes. Este sesgo nos ayuda a funcionar en la vida cotidiana, porque si estuviéramos constantemente anticipando catástrofes, no podríamos levantarnos de la cama, pero también nos ciega ante los cambios que se acumulan lentamente hasta que ya es demasiado tarde para reaccionar. Los ciudadanos de la Unión Soviética en 1990 no creían que su país fuera a desaparecer. Los habitantes de Pompeya no creían que el volcán que llevaba siglos dormido fuera a despertar. Los financieros de Wall Street en 2007 no creían que el sistema bancario pudiera colapsar. Y hoy, en 2026, la mayoría de la gente asume que Putin seguirá en el poder porque siempre ha estado en el poder, que Rusia seguirá siendo Rusia porque siempre ha sido Rusia, que el orden mundial, por imperfecto que sea, se mantendrá en pie porque así ha sido durante las últimas décadas. Pero las profecías, cuando se las despoja de misticismo y se las mira con ojos analíticos, no son más que advertencias sobre los puntos de quiebre que preferimos no ver. Son espejos que nos devuelven la imagen de nuestras propias negaciones. Y Baba Vanga, con todas las limitaciones y ambigüedades de sus visiones orales, identificó algo que los analistas políticos más sofisticados también están empezando a reconocer: que la estructura de poder de Putin tiene una fecha de caducidad, que las fuerzas que la sostienen son finitas, y que cuando se agoten, la caída será tan rápida y tan total que parecerá que ocurrió de la noche a la mañana, aunque en realidad se estuvo gestando durante años. Hay personas que ven estas señales y las descartan. Dicen que las profecías de Baba Vanga son vagas, que se reinterpretan para encajar con cualquier evento, que no hay registros originales verificables. Y tienen razón en muchos de esos puntos. Es verdad que no existe un documento oficial firmado por Baba Vanga que diga textualmente: en 2026 Putin caerá del poder de esta manera específica.
Es verdad que sus visiones fueron transmitidas oralmente y que han pasado por múltiples filtros de interpretación. Estos son hechos que cualquier persona honesta debe reconocer, pero también hay otra verdad, y es que, independientemente de si Baba Vanga tenía un don sobrenatural o si simplemente era una mujer extraordinariamente perceptiva que captaba patrones que otros no veían, lo que dijo sobre Rusia, sobre el debilitamiento de su líder, sobre el aislamiento progresivo de una potencia que se creía invencible, se está manifestando con una precisión que debería, como mínimo, hacernos prestar atención. Porque Baba Vanga también se equivocó. Dijo que Barack Obama sería el último presidente de Estados Unidos. No lo fue. Dijo que una guerra mundial estallaría en 2010. No ocurrió. Y esas equivocaciones son importantes, porque nos recuerdan que ninguna profecía es un mapa exacto del futuro. Son aproximaciones, intuiciones, fragmentos de un rompecabezas que nosotros completamos con nuestras propias percepciones y temores. Pero hay algo en la profecía sobre Putin que la distingue de las demás. No es su precisión, porque aún no sabemos si se cumplirá tal como fue anunciada. Lo que la distingue es su coherencia con la realidad observable. No necesitas creer en lo sobrenatural para ver que Putin está perdiendo aliados a una velocidad sin precedentes. No necesitas ser místico para notar que Rusia está más aislada que en cualquier momento desde el colapso de la Unión Soviética. No necesitas consultar a ningún vidente para entender que un líder de 73 años que lleva 26 en el poder, atrapado en una guerra sin fin y rodeado de aliados que caen uno tras otro, está más cerca de su final que de su apogeo. La profecía no crea la realidad, pero a veces la señala antes de que nosotros estemos dispuestos a verla. Y esa es la función más inquietante de las visiones de Baba Vanga. No nos dicen qué va a pasar con certeza absoluta. Nos obligan a mirar lo que ya está pasando y a preguntarnos si estamos preparados para lo que viene. ¿Qué pasará si Putin realmente cae en 2026? ¿Quién tomará el control del arsenal nuclear más grande del mundo? ¿Qué pasará con la guerra en Ucrania si el hombre que la inició ya no está para decidir cómo terminarla? ¿Qué pasará con las alianzas que sostenían un frágil equilibrio entre potencias que se odian pero se necesitan? ¿Y qué pasará con los millones de personas que viven bajo sistemas que dependen de ese equilibrio para no colapsar? Estas no son preguntas retóricas. Son preguntas que gobiernos, servicios de inteligencia y analistas estratégicos de todo el mundo se están haciendo en este preciso momento. Y el hecho de que una vidente ciega de los Balcanes las haya formulado décadas antes que ellos es algo que cada quien puede interpretar como quiera, pero no puede ignorar. Hay una última reflexión que quiero compartir antes de cerrar, y tiene que ver con la naturaleza misma de las profecías y con por qué, a pesar de vivir en la era de los satélites, la inteligencia artificial y el análisis de datos masivos, seguimos regresando a las palabras de personas como Baba Vanga en momentos de crisis. La razón no es ignorancia, no es superstición, es algo más profundo. Es la necesidad humana de encontrar sentido en el caos, de creer que lo que nos está ocurriendo no es aleatorio, que hay un hilo conductor, un patrón, una lógica oculta detrás de los eventos que desbordan nuestra capacidad de comprensión. Cuando el mundo se vuelve demasiado complejo, demasiado rápido, demasiado amenazante, buscamos narrativas que nos ayuden a procesar lo que nuestros modelos racionales no pueden explicar. Y las profecías cumplen esa función. No porque sean verdad literal, sino porque nos dan un marco para mirar lo que de otra manera no sabríamos cómo mirar. Y quizás eso es lo que Baba Vanga realmente nos dejó, no un mapa del futuro, sino un espejo del presente. Un recordatorio de que los imperios caen, de que los líderes que parecen eternos no lo son, de que el poder más sólido en apariencia puede desmoronarse cuando las condiciones que lo sostienen cambian. Lo dijo con el lenguaje de la visión y la intuición. Los analistas geopolíticos lo dicen con el lenguaje de los datos y las tendencias, pero en el fondo están diciendo lo mismo. Putin está más débil que nunca. Su red de alianzas se ha desintegrado. Su país está atrapado en una guerra que lo consume, y el mundo que lo rodeaba está siendo reconfigurado por fuerzas que él no puede controlar. ¿Caerá en 2026 como sugiere la profecía? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Ni siquiera Baba Vanga lo sabía con certeza, si es que alguna vez lo dijo exactamente así. Pero lo que sí sabemos, lo que podemos verificar,
es que las condiciones para esa caída existen hoy de una manera que no existían hace 5 años, ni 3 años, ni siquiera un año. Y eso, viniendo de una mujer que murió en 1996, es como mínimo algo que merece nuestra atención. Fue anunciado, pero no fue impuesto. El futuro no está escrito con tinta permanente. Es un texto que se reescribe con cada decisión, cada acción, cada omisión de quienes habitamos este tiempo. La profecía señala una dirección, pero somos nosotros quienes decidimos si caminamos hacia ella o si tomamos otro rumbo. La pregunta final no es si Baba Vanga tenía razón. La pregunta es, ¿qué estás viendo tú en este momento que quizás preferirías no ver? ¿Qué señales están frente a tus ojos, que tu mente descarta, porque aceptarlas cambiaría demasiado tu forma de entender el mundo en el que vives? Y si esas señales resultan ser ciertas, si el tablero global se reconfigura de la manera en que todo parece indicar, ¿estás preparado para lo que viene? ¿O simplemente esperas que alguien en alguna parte tenga el control? Porque si algo nos enseña la historia, y si algo nos enseñan las profecías que se cumplen, es que nadie tiene el control, nunca lo tuvo, y esa verdad, más que cualquier predicción, es la que debería mantenernos despiertos. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué señal de todo lo que hablamos hoy te inquietó más y por qué? ¿Crees que la profecía de Baba Vanga sobre Putin se está cumpliendo o crees que es solo una coincidencia más? Déjamelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Si este video te hizo pensar, si algo dentro de ti encajó mientras lo escuchabas, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si aún no estás suscrito a Psicoprofecías Anunciadas, este es el momento. Aquí seguiremos descifrando las advertencias que ya fueron escritas, mucho antes de que el mundo estuviera listo para entenderlas. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, las profecías no piden que las creas, solo piden que observes.